La nación en llamas. Capítulo 20. 22 días parecieron esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. Aquel tiempo transcurrido después de la toma de la capital no fue suficiente para resolver los problemas en Victoria. El palacio y menester fueron sitios que llamaron esenciales en cuanto a reconstrucción se trataba, aunque para mí lo eran los lugares incinerados por la infección en los que debíamos centrarnos. Sin embargo, lo cierto era que conseguir aquello constaría de meses, mientras que en lo primero nos demoraríamos tan solo semanas. En cuanto a los poblados aledaños, todavía no eran declarados del todo libres de la infección incluso si hacía 6 días no se presentaba ningún caso. Al igual que la primera vez que se desató en el viejo mundo algo similar, este fue mortal en caso de contraerlo, aunque sumamente veloz, pese que se sustrajo miles de vidas en el camino. La peste roja dejó de hacerlo una vez que se aislaron a los infectados. Para nuestra mala fortuna, aquella no había sido la única enfermedad desatada en la nación, pues otras más, las cuales no eran mortales ni contagiosas, causaron estragos. Había sido acto de los rebeldes, siendo que en Palma no solo se robó aquel mortal virus, sino otras más que por fortuna, existían tratamientos. Nadie quería volver a la capital y ciertamente todavía no se encontraba habitable. Gelú, Valencia y 3/4 de Concorda se redujeron a prontas cenizas. Los incendios aún no eran del todo apagados, pues parte de los bosques de la reserva de la capital que unía a Ciro y Gelú continuaba con pequeños fuegos que invadían los campos de Pixón en Lorde. La reserva de fauna debieron movilizarse a otras localidades de variados gobiernos, ya que tras el asedio de los rebeldes, el gran zoológico fue abandonado con todos sus animales dentro. Optamos por conservarlos, pues estoy segura de que no sobrevivirían en su medio ambiente, siendo que han pasado generación tras generación en cautiverio para preservar las pocas especies terrestres que quedaron después del reinicio. Y por supuesto que asumí las consecuencias de mis decisiones, junto con la evidente desaprobación de la población una vez sabido, incluso si intentamos maquillarlo. De antemano, supe que no podía complacerlos a todos, o a nadie más bien, sobre todo en un periodo tan corto. Benjamín todavía no se nombraba rey, por lo que seguía yendo y viniendo entre gobiernos, coordinando tropas para asignar en zona de refugiados como lo era Tella y Lorde. Mi hermano siempre amó más la parte militar que la legislativa, aunque era bueno con la palabra por igual cuando la situación lo requería. Le ofrecí la elección de tomar el mando, pero el menester no se la otorgaría, causando que mi declinación al trono se diera en 3 días. Dándole fin a mi corto reinado y abriendo paso al ascenso de Ben, pues 2 tamos y una corona no funcionaba desde cualquier lado que se mirara. Fue por eso que mi nueva habilidad nos permitiría saber quién realmente nos mentía o no, al igual que averiguar si su lealtad se encontraba del lado correcto. Sin embargo, este no yacía bajo mi control. Mantenerme bajo las exigencias de mi tratado con Borja era mi única opción hasta ese momento. Solo en 2 ocasiones conseguí usarlo en los rebeldes capturados por Santiago, pero los resultados no fueron satisfactorios, puesto que ninguno de ellos poseía información que pudieran llevarnos a sus líderes, aun si fui capaz de sentir sus vidas dentro de la mía. Opté por parar mis interrogatorios con aquel control que era tan necio como su dueña, y que aparecía solo cuando él quería, contemplando que si intentaba contenerla para evitar algún error en alguien, un dolor de cabeza me acompañaba por todo el día o terminaban simplemente convertirse en vívidas pesadillas nocturnas, y no importaba cuál de las dos sucediera, detestaba cualquiera de aquellos 2 finales. En conclusión, mi control no era lo que había pensado que sería, pues temía tenerlo tanto como perderlo. Ansiaba saber todo lo que pudiera recaudar, ya que Roland me contó tan poco del suyo como para estimar el mío. Sin embargo, recordaba que él había demorado semanas en ser consciente de que poseía tal encanto, contemplando que aquel se escapaba de vez en cuando en sutiles órdenes que ejecutaba a las personas que le rodeaban. Además, he de añadir que Benjamín me pidió que no lo usara si era que todavía no lo dominaba, puesto que el hecho de que alguien externo a nuestro círculo de confianza lo supiera implicaba un peligro, ya que cierto video y especulaciones de la eliminación real podían volverse en mi contra si se revelaba. Si descubrían lo que hacía, les podía otorgar las herramientas necesarias al menester, parlamento y gobernadores para acabar no solo conmigo sino con ambos, y entonces acepté. ¿Qué tal tu día, Tamos? La voz de Damián me sobresaltó del escritorio donde me encontraba, pues fue sigiloso al ingresar a la biblioteca de la casa gobernadora de Tella. Irónico que el lugar donde habitaba perteneciera a mis traidores ciudadanos, los Farfán. Sin embargo,
Era el único gobierno sin líder y el cual necesitaba toda la atención por los miles de refugiados sin hogar existentes en el gobierno que ahora radicaban en la periferia de su ciudad principal, Isidro. Pues, hoy los menesteres y parlamentos sugirieron que ya que volveré a ser princesa de nuevo deberíamos estrechar la relación con Libertad para que nos brinden su ayuda de una manera tradicional. ¿Hablas de matrimonio? Sí, respondí restando importancia, mientras se acercaba al escritorio. ¿Convertirme de nuevo en una reina, puedes creerlo? Logré ver cómo sus hombros se tensaron en cuanto pronuncié el anuncio por la implicación que ésta insinuaba. Decliné obviamente. Le aseguré para su tranquilidad una vez que nuestras miradas se alinearon. Sinceramente dudo que eso vaya a funcionar. En primera, porque no creo que su consejo lo acepte. Hace 17 ciclos lo evitaron a toda costa y estoy segura que lo volverán a hacer. En segunda, nuestras leyes proclaman que no puedo contraer matrimonio con alguien que no sea victoriano y en tercero, pero no menos importante, nunca aceptaría tal cosa considerando que Solomén puede ser, bueno, ya sabes. Mi gesto provocó una leve sonrisa en el general insinuando ciertas inclinaciones del príncipe que se han comentado los últimos ciclos ante la falta de contacto con cualquier dama. Y supongo que fueron tus palabras y no tu control lo que les hizo entrar en razón, ¿cierto? 50-50, contesté, con una sonrisa acorde a la suya en complicidad. Hasta donde él comprendía, la habilidad de controladora previo a la infección, me permitió resistir al virus y potenciarlo. Omitir es igual que mentir. No me gustaba hacerlo, pero no comprendía del por qué continuaba haciéndolo. Después de todo lo que había hecho él por nosotros continuaba mintiéndole, pero no confiaba en nadie ni en nada que no fuera en mi habilidad naciente que pese que no fuera capaz de dominarla ni mucho menos ver recuerdos dentro de las mentes de otros como alguna vez le vi a Roland hacer, era mi mejor aliada. ¿Te interrumpí, Tamos? Nada de eso. Espete tan pronto coloqué un par de papeles por encima de la mesa para cubrir lo que hacía antes de su llegada, siendo que me había pasado más de 2 horas contemplando rostros. Y es que me aferré a todo registro posible de la base de datos de Victoria que me proporcionó Renata para poder relacionar la existencia de Diego con los rebeldes. Buscaba cualquier seguidor que me llevara a él, pero nada. No encontré absolutamente nada acerca de él. Miles de registros que me concedió la esposa de Alaric y ninguno me ayudó. Todos aquellos rostros no encajaban con aquel hombre que me atormentaba en mis sueños. Ninguno era Diego. Alguno de sus padres era un fuerte. Quizá por eso su sangre no se encontraba en la base de datos principales, ya que conocían el riesgo de que alguien averiguara la anomalía. La razón mayormente factible por las que no existiera nada respecto a él. Solo revisaba algunas enmiendas y disposiciones del gobierno. Lo de siempre. Lo escuché resoplar. Lamento que mi padre no sea tan hábil en tomar el cargo, y eso te obligue a pasar todo el día detrás de un escritorio. Las leyes en Victoria eran claras y transcriptas, y eso implicaba que los cargos se heredaban. Lo ideal era que Iriden, un farfán por parte de su madre, tomara el cargo, siendo que Damián debía renunciar a ser general para ello, pero se negó a tomarlo y por lo tanto, su padre, Roberto Marven, se designó como el regente provisional por apariencias, puesto que quien realmente lo llevaba a flote era yo. Junto con el asesoramiento de nada más ni menos que Ernesto Pinzón. Aquel fuerte sin fuerza había sido el aprendiz de su padre. Un profesor que curiosamente un tiempo muy atrás educaba a nobles para puestos de jefaturas dentro de las decenas que asignaban los gobernadores en esta nación. Tella se convirtió en una especie de gobierno piloto del cual, esperaba que en un futuro no muy lejano, existieran cargos gubernamentales no solo para fuertes, sino para seguidores y fuertes sin fuerza. Sin duda sería un gran avance para esta nación, siendo que en una amplia medida numerosa parte de los seguidores se concentraban justo en aquel gobierno por la manufactura y la planta eléctrica existente. Con todo ello, la verdadera razón para mí de yacer en Tella era mantenerme cerca de los refugiados y por lo tanto, averiguar si había controladores como yo. Los únicos que llegué a encontrar fue a una adolescente de 13 ciclos. Quedó naturalmente huérfana por la enfermedad y los soldados dijeron encontrarla, agazapada en la morgue donde el resto de victorianos murieron. Se quedó pétrea y muda ante la situación vívida, y ya que ella era lo suficientemente consciente para temerle a los fuertes,
y sin conocer el color de sus ojos, los soldados trataron de calmarla, tras confundirla con un fuerte «¡Cállense!». Me contaron que espetó, aunque la cuestión era que ellos no emitieron ninguna palabra. «¡Dejen de hablar!». Prosiguió tapando sus oídos y fue entonces cuando enloqueció lo bastante como para que enfermeras del sitio la sedaran. Mandé un aviso de que cualquier evento extraño se me fuera notificado, por lo que acudí y conforme mi visita se llevó a cabo, averigüé que sí, Dalia, la adolescente que despertó, no era una controlamentes, sino una lectora de ella tal como aquel seguidor de nombre Vitoreto. El otro era un niño de 7 ciclos de nombre Lázaro proveniente de Concordia. Él era todavía muy pequeño para saber bloquear su don de controlador, por lo que debí, hasta cierto punto, aislarlo del personal de la casa gobernadora de Tella, del mismo modo que Dalia siempre le acompañaba para poder leer en él, si su control se desataba en alguien. El señor Marven fue generoso en aceptar el mandato, le hice saber a Damián. Además, si paso más tiempo detrás de un escritorio, más oportunidad de verte tengo. Es grato saberlo. Respondió él al momento que le vi pasar a la mesa de la biblioteca de la casa gobernadora de Tella donde residíamos, un caramelo dentro de una envoltura roja. Señor Damián, canté en un tono juguetón tentando el caramelo con la yema de los dedos. Usted sí que sabe tratar a su regente, sin embargo, aunque su gesto es sumamente apreciable, temo que uno no es su fi. Mis palabras acallaron cuando una caja de madera tallada a mano se postró frente a mis ojos con tantos caramelos, que mordí mi labio con solo imaginarlos en mi boca. Y yo temo decirle que no es la única que logra recordar ciertas cosas de las demás personas, Majestad. Una sincera sonrisa se dibujó en su rostro. Es un recuerdo. Ahora que me marcharé por unos días a Marina desearía no ser olvidado por ti. Dirigí la vista a su rostro un tanto angustiada, siendo que todavía seguíamos sin éxito ante la búsqueda de ese par de rebeldes. Era como si se hubieran esfumado de la nación después de haber sido ayudados por Micaela. Y es que, mientras más tiempo transcurría, más se intensificaba mi miedo, pues quizá y eso significaba que sus fuerzas se fortificaban y tan solo esperaba el momento indicado para regresar. Así que la esperanza de hallarlos antes de que realmente volvieran a hacer daño se mantenía palpable, puesto que el hecho de que Ben tomara el trono en días, lo colocaba como el evento perfecto. Me levanté dentro de lo que ese era mi lugar apacible, y el cual por alguna razón era la biblioteca de la casa gobernadora. Tal vez lo era porque me recordaba un poco a mi hogar. Amplia, con 2 niveles de estanterías y finos barandales de madera tallados con relieves de flores, repleta de libros diversos y múltiples mesas de lectura con zona de escritura que encontraba calmante ante la iluminada sala por la luz entrante del sol desde las amplias ventanas. Ahí jamás me imaginaba a René o a su hija confabulando contra mi familia. Parto en 15 minutos, pero no olvides que tu hermano. Lo sé. Debemos prepararnos para recibir al ministro de Libertad San de Casaco, porque su rey vendrá a nuestra nación para la coronación de Benjamín, recalqué mientras la mano de Damián yacía en el barandal listo para descender a la planta baja, aunque yo fui más veloz colocando la mía sobre la suya antes para poder despedirme de él apropiadamente. Damián miró mi acto haciendo pasar sus ojos de mi toque a mi rostro, y antes de que pudiera darse cuenta, rodé mis brazos sobre su cuello para posar mis labios en los suyos por un instante en un pequeño beso. Es para desearte suerte, le dije apenas alejándome, aunque mi acto fue respondido de vuelta, ya que no quedó del todo satisfecho con mi corta muestra de afecto. Mi turno. Replicó tirando de mí para volver a él, tomó mi cintura y soltó el barandal para posarlo en mi nuca y mis rizos sueltos. Me atrajo a su boca de nuevo para besarme de aquella forma que siempre me desarma. Tan intenso, cálido y salvaje que por primera vez Damián abrió sus ojos antes que yo para contemplarme por un par de segundos disfrutando de tan añorado acto. ¿Ya te mencioné cuánto me gustan tus ojos? Sí. Un par de veces, de hecho. Respondí casi suspirando por su beso, tan cerca de su aliento que causó que mi piel sintiera escalofríos de los buenos, aunque aún así segura y burlona, pues en verdad ya me lo había dicho unas cuantas veces en aquel tiempo. Se echó a reír y besó con dulzura mi restaurada nariz, tendiéndome una sonrisa en la que sus hoyuelos sobresalían. Era una sonrisa que exclusivamente me mostraba a mí cuando me tenía a su lado. Bajamos las escaleras y salimos de la habitación siendo lo que éramos. La reina de Victoria y el general de la misma.
Damián y yo no éramos nada. Yo le ofrecía poco y él no pedía mucho. Ese era un trato entre los dos no hablado, pero aún así existente. No tendríamos corteses citas supervisadas, ni alianzas que nos unirían, ni mucho menos un compromiso a la cuarta o quinta cita. Total, se tenía el resto de la vida para conocerse, pero sobre todo, que tan poderosa hizo a la familia tal forja. Pudiera que todo eso me hubiera esperado tiempo atrás en una vida que ha dejado de pertenecerme, sin embargo, Damián me hacía bien. Me hacía olvidar un poco todo el desastre obtenido desde hace tantos meses atrás. Ambos nos consolábamos, aunque cada día que lo veía una pregunta me surgía. ¿Él confiaría en mí tanto como yo en él? A veces me respondía yo sola cuando lo veía sin que él lo notara. ¿Alguna vez se preguntará si yo usé mi habilidad en él? No, nunca lo había hecho y no pensaba hacerlo, pero ahí estaba la duda consumiéndome. Una que sembró su prima cuando la visité en prisión. Recordé lo que me dijo Ben acerca de ello: la duda es un veneno sutil que drena inmovilizando cada sentido lógico. Y sin duda, yo la tenía sembrada. Todos mienten. Aún pienso en ello y lo seguiré haciendo con cada persona que no he controlado ni ordenado para averiguar dónde está su verdadera lealtad. No pude acompañarlo en su despegue, ya que Ernesto me esperaba en el despacho. La última ley de mi reinado está en Lorde para su aprobación como acordamos, le comenté una vez reunidos. Aquella ley llevaba transcrita por lo que realmente él había luchado tanto. Todo lo que mi abuelo había ocultado y olvidado por su nieta anormal. Creo que esa era la razón por la que él no soportaba verme, ya que le recordaba constantemente todas las personas a las que debió buscar y traicionar solo porque este mundo evoluciona constantemente. ¿Tienes una hija, cierto? Dendera, pronunció su nombre con tal ternura que hizo poner mi mano sobre su hombro. Él no era tan alto como yo, así que su mirada subió a la mía. Todo es por ella, supongo, aseveré sabiendo la respuesta más que obvia. Por ella y el resto que nos presiden. Esta guerra la pelearemos nosotros, pero los que ganarán realmente serán ellos, estaba de acuerdo. No pude evitar pensar en José y la vida que se le arrebató. Él merecía estar disfrutando lo que vendría para todos, pero tristemente merecer no era igual a obtener. ¿Su hermano también aceptó los términos? Por supuesto, aunque esto llevará su tiempo. Convencer a todos aquellos que deben convencerse no será sencillo. Con un suspiro, me advirtió con precaución. El príncipe subirá al trono en unos días y los menesteres esperarán que las cosas regresen a las que antes eran, y temo que en ese momento, usted se convertirá en un obstáculo para ellos que deben resolver. Lo sé. El menester había perdonado mis faltas no porque me creyeran inocente, sino porque Ben estaba vivo. No querían a un rey en su contra por haberme apresado o condenado. Por el contrario, me mostraron su apoyo con la condición de ser la princesa que debía ser. Ellos encontrarían la forma de controlarme, pero gran sorpresa con la que se toparían. Deberías informarle a Gerardo y a sus chicos acerca de la ley. ¿Cree que ellos deberían saber su origen? Tan solo mire lo que sucedió con Diego. No podemos dejar que el miedo evite que hagamos lo correcto, repliqué y pareció estar dubitativo, aunque al final aceptó. Entonces, ¿el fuego blanco se ha encendido? Sus palabras me hicieron mirar hacia la ventana con el sol reluciendo la habitación, y con una sonrisa llena de esperanza ante el nombre de esa rebelión que se sentía tan mía, afirmé. Sí, lo está.